Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la sistemática, un tema muy interesante en el área de biología. Los cladogramas son estos diagramas que estamos observando en pantalla. Son diagramas en forma de árbol que muestran la secuencia más probable de divergencia de clados, es decir, de características o caracteres evolutivos de una especie con respecto a otra. Esto proviene de la cladística. La cladística viene del griego clados, que significa rama, y es una herramienta en la biología o en las ciencias naturales que nos sirve para determinar las relaciones evolutivas entre los organismos basándose en los caracteres relativamente derivados, es decir, apomorfos, que se pueden observar a simple vista. Un carácter derivado es aquel que se ha originado a partir de un carácter primitivo. Actualmente es el método filogenético más aceptado para estudiar las relaciones evolutivas entre los organismos. Está definido también como un método de clasificación biológica en la que los elementos se agrupan en función de si tienen o no una o varias características únicas compartidas que vienen de último ancestro común del grupo y no están presentes en los antepasados más lejanos. Por lo tanto, se cree que los miembros de un mismo grupo a compartir una historia común y se considera que son más estrechamente relacionados. Veamos el ejemplo anterior. Entonces, quiere decir que a medida que vamos avanzando de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha en nuestra pantalla, podemos observar los caracteres más primitivos y a la derecha los más evolucionados. Entonces tenemos el atún, que es un carácter más primitivo que el ser humano. Y asimismo vemos que entre rama y rama estamos observando las especies que están más emparentadas, es decir, más relacionadas o de las cuales se pretende que vienen algunos caracteres. Por ejemplo, el orangután se cree que está más emparentado con el ser humano, la ardilla, por ejemplo, está más emparentada con el canguro y así sucesivamente vamos observando las relaciones evolutivas entre las especies. Un clado, entonces, es un grupo de organismos que han evolucionado a partir de un ancestro en común. Las pruebas de qué especies forman parte de un clado se pueden obtener de las secuencias de bases de un gen o de la secuencia de aminoácidos correspondientes de una proteína. Esto es todo un análisis biológico. Los cladogramas, un cladograma es un diagrama o un esquema ramificado de las características compartidas por un grupo de organismos representando la historia evolutiva más probable del linaje. La reconstrucción es realizada siguiendo la metodología propuesta por el biólogo Willy Henning. Los cladogramas se caracterizan porque agrupan a las taxas basándose en sus sinapomorfías o caracteres derivados que son de carácter compartido. Es decir, una especie y otra tienen características comunes, características que se comparten y que pueden ser observadas a simple vista. Observemos el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos notar a la lamprea, que es la especie menos evolutiva, y luego de ella aparece un carácter evolutivo que es la mandíbula y ya lo posee el tiburón. ¿Sí? Aquí vemos la línea evolutiva de la lamprea al tiburón y el carácter evolutivo que no posee la lamprea, pero que sí posee el tiburón, es la mandíbula. Luego observamos que el carácter evolutivo son los pulmones con respecto a la salamandra. ¿Sí? La salamandra, con respecto a la lagartija, ya posee un carácter evolutivo, la lagartija, que es la piel seca. Luego observamos entonces que de la lagartija pasamos al tigre y el tigre ya posee pelaje y la lagartija no. Vemos que después de respecto del tigre al gorila, vemos una ausencia de cola. Mientras el tigre sí posee, el gorila ya no. Ahí vamos viendo entonces los caracteres evolutivos de una especie con respecto a otra. Tenemos otro ejemplo, bacterias. De las bacterias pasamos entonces a la célula eucariota, ya una célula más compleja del reino fungi, de los hongos. Luego pasamos ya a tejidos nerviosos, musculares, epiteliales y conectivos que posee un organismo viviente como lo es la mariposa y que no lo posee el hongo. Luego vemos
que de la mariposa pasamos al pez y el pez ya posee cráneos, un cráneo. Luego de eso pasamos a los pulmones que el pez no posee, pero que la lagartija sí. Y luego vamos al pelaje nuevamente de la lagartija a un ratón. El principio de parsimonia lo vamos a utilizar mucho y es posible que al elaborar un cladograma se obtengan varias representaciones gráficas que exhiban distintas historias evolutivas de un mismo grupo de organismos. En este caso se elige el cladograma más parsimonioso, es decir, que contiene el menor número de transformaciones. A la luz de la parsimonía, la mejor solución a un problema es aquella que requiere el menor número de suposiciones. En el campo de la biología, esto se interpreta como un menor número de cambios evolutivos. Entonces, es decir, vamos a escoger siempre aquel más sencillo, más simple, más fácil de entender, con menos características evolutivas. Ese es el cladograma que vamos a utilizar. La realización de un cladograma se puede realizar a partir de datos bioquímicos, es decir, diferencias en la secuencia de ADN o aminoácidos o morfológicos. En el tema opcional de la biotecnología o bioinformática se realizará un cladograma a partir de datos bioquímicos. Nosotros ya hablamos un poco acerca de la biotecnología y pues no vamos a trabajar cladogramas bioquímicos solamente con características morfológicas. Para la construcción de un cladograma a partir de datos morfológicos hay que listar el mayor número de características que cada organismo posee. Vamos a hacer una tabla con todos los organismos en la primera columna y las características derivadas en la primera fila, marcando aquellas características que posea cada organismo, ¿sí? Entonces, esta va a ser la nomenclatura cuando tenemos, en el caso de los caracteres, pulmones, mandíbulas, plumas, mollejas y pelo, las especies que estamos trabajando y luego vamos a trabajar el 0 para decir que no posee y el más para decir que sí lo posee. Por ejemplo, la lamprea no posee ninguna de estas características. El antílope posee tres de ellas, que son pulmones, mandíbulas y pelo. El águila, vamos a hablar que posee pulmones, mandíbulas, plumas y mollejas, pero no posee pelo. El caimán posee pulmones, mandíbulas, no posee plumas, posee mollejas y no posee pelo. Y así con el robalo, no posee pulmones, posee mandíbula, pero no plumas, ni mollejas, ni pelo. Entonces, trabajaríamos de esta manera nuestro cladograma, la lamprea, tomando como referencia aquel organismo con menos caracteres evolutivos y luego vamos observando y distinguiendo entre uno y otro. Por ejemplo, tenemos acá el siguiente que tiene menos características evolutivas sería el robalo. Solamente posee una de ellas y esa característica evolutiva viene siendo la mandíbula. Por lo tanto, acá, de la lamprea al robalo, ese carácter que apareció fue la mandíbula. Así iríamos trabajando nuestro cladograma hasta finalmente completar. Tenemos acá, este es el ejercicio que todos tienen que hacer en casa. Tenemos varias especies de un virus X, un virus cualquiera. Las llamamos a las especies A, B, C, D, E, F y G. Entonces, lo que ustedes deben trabajar es un cladograma a partir de las características que ustedes pueden observar. Por ejemplo, posee ojos, pueden decir que ojos negros, ojos rojos, pueden decir que posee dientes, que no posee boca. Ustedes van a determinar características que puedan observar, que puedan ver, que puedan notar, que sean simples y fáciles de entender, a las cuales ustedes les puedan colocar nombre. No hay necesidad que sean los nombres científicos, pero sí utilicen su creatividad. Tenemos acá otros ejemplos de algunos cladogramas ya más complejos.
Entonces vimos que la cladística se carga de la construcción de cladogramas y de la identificación de clados. La construcción de cladogramas basados en la secuencia de aminoácidos o bases no ha sido posible hasta el siglo XX, cuando se ha podido secuenciar genomas y disponer de programas informáticos que lleven a cabo dicho análisis. Es decir, a partir de los avances tecnológicos, todo este análisis que antes se hacía manual, ahora es mucho más práctico y rápido de realizar a través de softwares que nos ahorra todo este trabajo. La cladística ha revolucionado la clasificación de animales y plantas, dado que la clasificación tradicional basada en la morfología no siempre coincide con los orígenes evolutivos de los grupos de especies. Como resultado, algunos grupos han sido reclasificados y las nuevas clasificaciones basadas en la cladística están más cerca de una verdadera clasificación natural, habiendo revelado tanto similitudes inadvertidas entre grupos distintos como diferencias significativas entre especies clasificadas inicialmente dentro de un mismo grupo. Así, por ejemplo, al comparar una medusa, una estrella de mar y un humano, los dos primeros viven en el océano, son invertebrados y tienen simetría radial, por lo que inicialmente se clasificaron en un mismo grupo. Sin embargo, esta clasificación no refleja sus relaciones evolutivas y la cladística los ha reclasificado, dado que una estrella de mar está más emparentada con los humanos que una medusa, dado que ambos son deuteróstomos. Ahora la pregunta es, en base a este cladograma, ¿cuál es la especie más cercana al hombre? Esto lo van a responder ustedes en su guía de trabajo. ¿Los humanos descendemos de los chimpancés según la cladística? Sí, no, ¿por qué? La siguiente, tenemos un ancestro común más reciente con los gibones que con los gorilas. Sí, no y por qué. Entonces, esto les queda de tarea. Y como saben, siempre pueden contactarme, enviarme sus preguntas, sugerencias y comentarios y nos vemos hasta la próxima ocasión. Saludos.